¿Te has imaginado un lugar donde las mentes más poderosas del mundo se reúnen lejos de las miradas curiosas, en un escenario que mezcla simbolismo y secreto absoluto? Un club tan exclusivo que incluso su existencia parece más un mito que una realidad. Detrás de puertas cerradas, rodeado de árboles ancestrales, pueden estarse tomando decisiones, forjándose pactos. Estamos hablando de Bohemian Grove, un lugar que parece más el escenario de una película de terror que un retiro para relajarse. Pero, ¿qué ocurre realmente dentro de esos bosques? ¿Es solo una escapada de las presiones del mundo o el escenario de conspiraciones que moldean el destino de la humanidad? Bienvenido a otra noche, donde los misterios nunca duermen. Soy Meia Noite, y esto es Sete Noites. Hoy exploraremos los secretos de uno de los clubes más polémicos y misteriosos del mundo. Prepárate para sumergirte en rituales, conspiraciones y una historia que desafía la imaginación. Cuando pensamos en sociedades secretas, la mente a menudo se dirige a nombres como Illuminati, Rosa Cruz, Skull and Bones o incluso la masonería. Es increíble cómo estos nombres surgen automáticamente, ¿verdad? Es como si fueran las estrellas principales de cualquier teoría de conspiración. Cada una de ellas carga siglos de historias misteriosas y teorías de conspiración que alimentan la imaginación popular. Estas organizaciones, reales o imaginarias, suelen estar asociadas con eventos globales, como manipulaciones políticas y culturales, que refuerzan la idea de que controlan los rumbos de la humanidad tras bastidores. El fascinante atractivo de estos grupos va más allá de sus acciones, está en el aura de secreto que envuelve a sus miembros y prácticas. Pero, ¿será que toda sociedad misteriosa realmente guarda secretos tan oscuros? Entre tantas leyendas e historias, surge el Bohemian Grove, una sociedad que, a diferencia de otras, no opera en los subterráneos de castillos o en templos escondidos. Este club se reúne bajo la luz del sol, en los densos bosques de Monte Rio, California, al aire libre. Aunque pocos conocen su existencia, muchos lo ven como la verdadera élite entre las sociedades exclusivas. Su propósito, al menos según el discurso oficial, sería proporcionar un ambiente de relajación para los hombres más poderosos del país. Pero si es solo eso, ¿por qué tanto secreto? El misterio que rodea al Bohemian Grove no se limita al hecho de ser exclusivo. Las ceremonias extrañas, los nombres influyentes que han pasado por allí y las discusiones que han moldeado eventos históricos crean un terreno fértil para teorías de conspiración. Para algunos, es el escenario de rituales ocultos, para otros, es donde se toman decisiones políticas importantes lejos del escrutinio público. Después de todo, un club que reúne a los líderes más influyentes de Estados Unidos ciertamente no podría ser solo un retiro para descansar. ¿Qué más sucederá en esos oscuros bosques? Desde su fundación, el Bohemian Grove siempre ha estado rodeado de críticas y curiosidad. Combina la sensación de exclusividad con prácticas que despiertan una mezcla de fascinación e inquietud. Personas ajenas, intrigadas, han arriesgado su seguridad para descubrir lo que realmente sucede allí dentro. Sin embargo, incluso con algunas revelaciones a lo largo de los años, la verdadera esencia del club permanece envuelta en misterio, dejando espacio para la imaginación colectiva. Esto, sin dudas, solo hace que el Bohemian Grove sea aún más enigmático. En el fondo, la pregunta que persiste es: ¿hasta qué punto estas reuniones afectan al resto del mundo? ¿Estamos ante un grupo de hombres ricos que solo quieren divertirse o ante una sociedad que realmente manipula decisiones globales? Entre rituales de cremación, pactos políticos y una lista de invitados que incluye presidentes y magnates, queda claro que el Bohemian Grove no es un club común. Y tal vez eso sea lo que más asusta. El Bohemian Grove está ubicado en Monte Rio, un pequeño pueblo en California, rodeado de densos bosques de secuoyas, los árboles más altos del mundo. Este lugar remoto y casi intacto es la elección perfecta para una organización que desea privacidad absoluta. La región, cubierta por niebla por las mañanas e iluminada por un tímido sol por las tardes, ofrece un escenario que parece sacado de un cuento de misterio. Allí, cada julio, se lleva a cabo un evento singular que reúne a algunos de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Para muchos, es solo un retiro de lujo. Para otros, es el epicentro de decisiones y rituales que afectan el destino del mundo. La elección del bosque no es casual. La grandiosidad de la naturaleza parece reforzar la idea de que el club es más grande que la vida misma. Entre árboles centenarios y arroyos cristalinos, las reuniones ocurren con una sensación de aislamiento casi total.
Cualquier intento de acercamiento es inmediatamente frustrado por guardias bien entrenados y sistemas de vigilancia. ¿No parece más la fortaleza de un villano de película que un club de descanso? Hay relatos de periodistas que intentaron infiltrarse en el lugar y fueron rápidamente detenidos o, como mínimo, alejados. Este nivel de precaución plantea una pregunta obvia. ¿Qué ocurre exactamente allí que requiere tanto secreto? Aunque los encuentros se describen como momentos de relajación y desconexión, las actividades realizadas en el Bohemian Grove están rodeadas de secretos. Supuestamente, hay conferencias, ceremonias y fiestas elaboradas. Algunos relatos de exmiembros afirman que el ambiente es una mezcla de informalidad exagerada con eventos cuidadosamente planificados. No es raro encontrar hombres vestidos con ropas extrañas o participando en representaciones teatrales al aire libre. Aún así, lo que más llama la atención son los rituales simbólicos, que alimentan teorías sobre prácticas ocultistas. Una de las ceremonias más controvertidas es la llamada Cremation of Care, donde una efigie es quemada como parte de un ritual que simboliza la liberación de las preocupaciones cotidianas. Para los organizadores, esto no es más que una representación simbólica, pero para los teóricos de la conspiración, es un indicio de algo mucho más oscuro. Este ritual ocurre por la noche, bajo la luz de las antorchas, con los miembros vestidos con atuendos similares a los de sacerdotes antiguos. La descripción parece sacada de una película de terror, pero hay vídeos y relatos que confirman la existencia del evento. La proximidad entre el bosque y el secreto refuerza el aura de misterio que envuelve al Bohemian Grove. Todo en este lugar parece haber sido cuidadosamente pensado para crear un espacio donde nada de lo que sucede allí dentro pueda ser presenciado por el público. Sin embargo, la poca información que ha salido alimenta un imaginario popular donde el club es visto como algo más que un simple retiro. Y esta percepción es fundamental para su reputación como una de las sociedades más misteriosas del mundo. La historia del Bohemian Grove comienza de manera sorprendentemente modesta. En 1872, un grupo de periodistas, artistas y abogados de San Francisco decidió crear un espacio para celebrar su pasión por las artes. La idea inicial era simple: un encuentro anual donde pudieran desconectarse de las preocupaciones diarias y discutir cultura y literatura. El grupo era pequeño, pero el ambiente relajado, casi rebelde, hizo del Bohemian Grove un lugar especial para los intelectuales de la época. Sin embargo, lo que comenzó como una reunión bohemia pronto pasó por cambios que alterarían drásticamente su naturaleza. El inicio del declive del carácter bohemio comenzó cuando empresarios, políticos y líderes militares comenzaron a unirse al grupo. Estas figuras influyentes trajeron consigo un interés diferente: poder y exclusividad. A medida que la lista de miembros crecía, los encuentros anuales pasaron de simples retiros culturales a eventos grandiosos y privados. En 1899, el club adquirió una vasta área de bosque en California, consolidando el lugar como el espacio oficial para sus reuniones. Esto marcó el fin del carácter despreocupado y el inicio de una era más elitista. La transición no agradó a todos. Muchos de los bohemios originales se alejaron, molestos por la creciente presencia de magnates y políticos. Aquello que antes era un refugio artístico se había transformado en un club de poderosos. Con el tiempo, el Bohemian Grove comenzó a atraer figuras destacadas no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. El carácter de sociedad secreta comenzó a formarse de manera natural, ya que cualquier grupo que reuniera tanta influencia inevitablemente sería rodeado de misterio y curiosidad. La propia ubicación del Bohemian Grove en el bosque refuerza su carácter exclusivo. En lugar de un salón lujoso en el centro de una ciudad, los fundadores optaron por un entorno remoto y natural. Esto no solo alejaba miradas curiosas, sino que también creaba una atmósfera casi mística. Para muchos, la combinación de aislamiento y poder convirtió el lugar en el escenario ideal para las reuniones de la élite. Aún así, el Bohemian Grove nunca abandonó por completo sus raíces artísticas. Las presentaciones y discusiones culturales todavía forman parte del evento, aunque ahora sirven más como una decoración intelectual para encuentros con objetivos mucho mayores. Lo que diferencia al Bohemian Grove de otras sociedades secretas es su transición de un pequeño grupo bohemio a una organización de élite. Su historia inicial, que parece casi inocente, contrasta fuertemente con lo que representa hoy. Este contraste entre los orígenes simples y la realidad actual es uno de los factores que más fascinan a estudiosos y curiosos. Después de todo,
Cómo algo que comenzó de manera tan modesta se convirtió en uno de los clubes más poderosos del mundo. La exclusividad del Bohemian Grove es una de sus características más marcadas y polémicas. A diferencia de otras sociedades, donde el ingreso es más accesible, el proceso para convertirse en miembro del club es prácticamente imposible para la mayoría de las personas. En primer lugar, es necesario recibir una invitación de varios miembros ya existentes, lo que restringe drásticamente quién puede siquiera postularse. Luego, el candidato debe ser aprobado y colocado en una lista de espera que puede durar décadas. Esto sin mencionar las tarifas exorbitantes, que van desde $25,000 para la iniciación hasta anualidades igualmente costosas. Esta barrera financiera y social hace que solo los individuos más ricos e influyentes tengan alguna posibilidad de unirse al grupo. Es como si el club hubiera sido diseñado para excluir a la mayoría de las personas y reforzar su aura de inaccesibilidad. En 1989, una lista de espera registrada indicaba que algunas personas habían esperado más de 30 años para ingresar. Y aun si alguien logra sobrevivir al largo proceso, la exclusividad no termina ahí. El club es estrictamente masculino. Las mujeres nunca han sido aceptadas, y esta política es frecuentemente criticada como anticuada y discriminatoria. Aunque el club insiste en que no hay secretos siniestros detrás de sus prácticas, esta exclusividad solo aumenta las especulaciones. Después de todo, ¿por qué un grupo de hombres ricos y poderosos necesitaría tanto secreto? ¿Sería solo para proteger su privacidad, o habría algo más? Muchos críticos señalan que la estructura elitista del club refleja los mismos mecanismos de exclusión que existen en la sociedad en general. Sin embargo, el Bohemian Grove va más allá. Crea un espacio donde estos hombres pueden reunirse sin ningún tipo de supervisión o responsabilidad pública. Esta exclusividad también contribuye a la creación de teorías conspirativas. Para los teóricos, el secreto es un indicio de que algo importante, y quizás peligroso, sucede tras bambalinas. Las listas de miembros del Bohemian Grove incluyen presidentes, magnates del petróleo, directores ejecutivos de grandes corporaciones y líderes militares. Con tantos nombres de peso, es difícil creer que los encuentros sean solo para diversión. Aunque el club afirma que no se discuten negocios durante las reuniones, las decisiones políticas y económicas tomadas allí, de forma informal, siguen siendo objeto de sospechas. Al final, la exclusividad del Bohemian Grove es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Protege a los miembros, pero también los coloca bajo la mirada crítica del público. Al restringir la entrada a un selecto grupo de hombres ricos y poderosos, el club prácticamente invita al mundo a cuestionar sus verdaderos objetivos. Y, para muchos, la respuesta a estas preguntas es más oscura de lo que el club jamás admitiría. El lema oficial del Bohemian Grove está tomado de una de las obras más conocidas de William Shakespeare. Aquí no vienen arañas que tejen telas. Traducido a nuestro idioma, dejen los problemas afuera, aquí solo entran los dueños de la telaraña. Esta frase, extraída de Sueño de una noche de verano, sugiere que los miembros del club no deben traer sus preocupaciones cotidianas a las reuniones. En teoría, el lema refuerza la idea de que el Bohemian Grove es un espacio de relajación, donde el trabajo y los negocios quedan fuera. Sin embargo, la historia del club muestra que, en la práctica, las cosas no funcionan exactamente así. Aunque el lema es citado constantemente por los miembros como una especie de regla de oro, ha sido contradicho en varias ocasiones. Uno de los ejemplos más famosos es la discusión del Proyecto Manhattan, realizada durante una de las reuniones del club en 1942. Este proyecto, que llevó a la creación de las primeras bombas atómicas, marcó un punto crucial en la Segunda Guerra Mundial y uno de los momentos más importantes del siglo XX. El simple hecho de que un evento tan significativo fuera debatido en el Bohemian Grove ya es suficiente para cuestionar la idea de que allí no se discuten negocios. Además, otros momentos históricos también desafían el lema del club. En 1967, Richard Nixon pronunció un discurso sobre política exterior estadounidense durante una de las reuniones, algo que más tarde describió como un hito en su carrera hacia la presidencia. Y eso no es todo. Hay relatos de acuerdos políticos y económicos informales realizados entre los miembros, algo que parece contradecir la idea de que los negocios no están permitidos. Aunque estas conversaciones no sean oficialmente sancionadas por el club, es evidente que las reglas son más flexibles de lo que se imagina. El lema también tiene una carga simbólica importante.
Refuerza la idea de que el Bohemian Grove es un espacio libre de juicios y presiones externas. Allí, los miembros pueden actuar sin preocuparse por las consecuencias que sus acciones tendrían en el mundo real. Para muchos, esta libertad es una forma de escapismo. Para otros, es una oportunidad peligrosa para manipular eventos globales sin supervisión. Independientemente de la interpretación, el lema se ha convertido en un símbolo de lo que el club representa: poder sin restricciones. La frase de Shakespeare puede ser más una fachada que una regla verdadera. A pesar de su aparente simplicidad, se utiliza para crear una ilusión de inocencia y relajación, mientras que asuntos de extrema importancia podrían estar siendo discutidos en las sombras. Esto solo refuerza el misterio del Bohemian Grove y la dificultad de separar los mitos de la realidad. Después de todo, si hasta el lema del club es cuestionable, ¿qué más podría estar escondido tras sus cortinas? Aunque el Bohemian Grove se promueve como un lugar para descanso y relajación, su historia está marcada por eventos que tuvieron un gran impacto en el mundo. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 1942, cuando los miembros del club discutieron la planificación del Proyecto Manhattan. Este encuentro fue crucial para la creación de las primeras bombas atómicas, que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial de manera devastadora. Saber que una decisión tan monumental fue debatida en un retiro bohemio plantea dudas sobre qué más podría haberse discutido bajo el pretexto de la relajación. Otro momento significativo fue el discurso de Richard Nixon en 1967, durante una de las reuniones del club. Nixon calificó esa intervención como el primer hito en mi camino hacia la presidencia. El encuentro también fue escenario de un pacto entre Nixon y Ronald Reagan, en el que Reagan acordó no desafiarlo en las siguientes elecciones. Estas discusiones, aunque informales, muestran cómo el Bohemian Grove se convierte en un escenario para acuerdos que pueden cambiar el rumbo de la política estadounidense. A pesar del lema que prohíbe los negocios, las acciones contradicen las reglas, y las consecuencias de estas reuniones repercuten más allá de las fronteras del club. Los eventos históricos asociados con el Bohemian Grove no se limitan al pasado distante. En varias ocasiones, discursos y acuerdos informales realizados allí han moldeado el destino de empresas y políticas públicas. El secretismo del lugar hace imposible saber cuán profundos son estos impactos, pero el patrón es claro: el club no es solo un espacio para la diversión. Aunque muchas decisiones no están documentadas, el historial del club demuestra que es más que un retiro inofensivo. Su papel como centro de poder e influencia es innegable. La presencia de figuras políticas y empresariales de renombre refuerza la importancia estratégica del Bohemian Grove. Los miembros e invitados incluyen presidentes, magnates del petróleo y directores ejecutivos de las empresas más grandes del mundo. Aunque las actividades oficiales del club no incluyen discusiones formales sobre política o negocios, es casi inevitable que estas personalidades aprovechen el ambiente para intercambiar ideas. Esta mezcla de poder político y económico crea un terreno fértil para decisiones que rara vez se exponen al público. El Bohemian Grove se ha convertido en un símbolo de cómo la élite puede moldear el rumbo del mundo sin ser cuestionada. Es difícil ignorar el impacto que las discusiones informales realizadas allí han tenido en la historia moderna. Y, aunque los defensores del club insisten en que es solo un espacio para la relajación, los hechos indican lo contrario. Cada evento significativo asociado con el Bohemian Grove fortalece las teorías de que no es simplemente un retiro común, sino un punto de encuentro donde los poderosos conspiran en secreto. El Bohemian Grove se ha hecho conocido por atraer a las figuras más poderosas e influyentes de los Estados Unidos. Entre sus miembros e invitados se encuentran expresidentes, magnates del petróleo, líderes militares y grandes empresarios. Nombres como Ronald Reagan, Richard Nixon y Theodore Roosevelt han participado en las reuniones anuales. Nelson Rockefeller, quien perteneció a una de las familias más ricas de la historia estadounidense, también estuvo presente, consolidando la reputación del club como un espacio para la élite absoluta. La presencia de estas personalidades refuerza la idea de que el club es mucho más que un lugar para relajarse. Aunque la lista de miembros está rodeada de misterio, algunas informaciones sobre quienes han participado se han filtrado a lo largo de los años. Además de políticos, artistas y escritores renombrados también han sido invitados al Bohemian Grove. El club valora las actuaciones artísticas y las discusiones culturales, lo que explica la presencia de personas del ámbito creativo. Sin embargo, el enfoque principal está en reunir a hombres con poder de decisión, ya sea en la política,
los negocios o instituciones militares. Esta combinación crea un entorno donde los intereses de diferentes sectores pueden alinearse lejos de los ojos del público. La presencia de líderes tan influyentes plantea preguntas sobre el verdadero propósito de las reuniones. Si el objetivo es solo relajarse, ¿por qué reunir a tantas figuras de poder en un solo lugar? Para los críticos, esto sugiere que el Bohemian Grove es un espacio donde se toman decisiones cruciales en secreto. Aunque el club insiste en que los asuntos laborales están desalentados, el historial de discusiones importantes, como el Proyecto Manhattan, contradice esta narrativa. El simple hecho de reunir a tantas personas influyentes ya convierte al club en un punto de interés para quienes buscan entender los entresijos del poder. El secretismo sobre los miembros y sus actividades alimenta teorías de conspiración. Es como si fueran un gran buffet de misterios. Eliges la teoría que más combina con tus temores. Algunos creen que el Bohemian Grove es un punto de encuentro para sociedades más grandes, como los Illuminati o organizaciones ocultistas. Aunque no hay pruebas concretas de estas afirmaciones, la presencia de tantos líderes globales en un entorno tan restringido y protegido deja espacio para especulaciones. La exclusividad y el secretismo crean un misterio que ni siquiera los pocos relatos de exmiembros logran disipar completamente. En última instancia, el Bohemian Grove representa la intersección entre poder, influencia y exclusividad. Sus miembros notables son la prueba de que el club no es solo un lugar para la diversión y la cultura. Se ha convertido en un símbolo de cómo la élite puede reunirse lejos de la opinión pública para discutir o, como mínimo, alinear intereses que afectan al mundo entero. Saber quién pasa por esas puertas ya es un indicativo del impacto potencial que el club tiene en la sociedad. Uno de los aspectos más intrigantes y controvertidos del Bohemian Grove son sus ceremonias y rituales. El más famoso de ellos es el llamado Cremation of Care, un evento simbólico que tiene lugar al inicio de cada reunión anual. Durante esta ceremonia, se quema una efigie de un ser humano frente a una estatua gigante de un búho, mientras los miembros del club observan en silencio o participan activamente. Oficialmente, el ritual simboliza la quema de las preocupaciones cotidianas, permitiendo que los miembros se relajen y disfruten del evento. Sin embargo, para muchos, este acto se percibe como algo más oscuro. La ceremonia se lleva a cabo por la noche, iluminada solo por las llamas de las antorchas, lo que contribuye a la atmósfera casi mística del evento. Los participantes usan trajes que recuerdan vestimentas sacerdotales, mientras recitan palabras que, para observadores externos, suenan extrañas e incluso ocultistas. La estatua del búho, que representa la sabiduría, es el centro de toda la escenificación. Aunque los organizadores insisten en que no hay nada sobrenatural en el ritual, con frecuencia se asocia con prácticas de sociedades secretas o incluso con cultos antiguos. El ritual fue filmado en el año 2000 por Alex Jones, un teórico de la conspiración que logró infiltrarse en el Bohemian Grove con una cámara oculta. El vídeo generó una enorme repercusión, mostrando imágenes que muchos consideraron perturbadoras. Aunque el club confirmó la autenticidad de las filmaciones, negó que hubiera cualquier intención ocultista detrás del ritual. Para ellos, la Cremation of Care es solo una performance teatral, pero esto no impidió que teorías más sombrías se propagaran rápidamente. Además de la Cremation of Care, hay relatos de otras actividades simbólicas realizadas en el club, como presentaciones teatrales y obras que mezclan humor con referencias culturales. Estas actividades se describen como inofensivas, pero el contexto cerrado y el secretismo absoluto aumentan las sospechas. Para los críticos, estas ceremonias no son tan simples como parecen y podrían ser indicios de algo más profundo y oculto. Incluso los pocos relatos disponibles no logran disipar el misterio que rodea estas prácticas. Los rituales del Bohemian Grove son uno de los factores que más alimentan su fama. Combinan teatralidad, simbolismo y secretismo en un paquete que resulta irresistible para teóricos de la conspiración y curiosos. Independientemente de si son solo performances o algo más, estas ceremonias son una parte esencial del misterio que transforma al Bohemian Grove en una de las sociedades más enigmáticas y polémicas del mundo. El misterio en torno a Bohemian Grove ha llevado a numerosos periodistas y curiosos a intentar infiltrarse en el lugar para descubrir qué sucede dentro del club. Sin embargo, estos intentos rara vez tienen éxito, gracias a las estrictas medidas de seguridad. Altas cercas, vigilancia constante y un equipo de seguridad entrenado hacen que el sitio sea casi impenetrable. Aún así, algunas personas han logrado burlar el sistema,
revelando relatos e imágenes que han alimentado aún más las teorías conspirativas sobre el club. En 1987, el periodista Philip Weiss fue uno de los primeros en infiltrarse en Bohemian Grove. Fingiendo ser un invitado, pasó varios días en el campamento y observó de cerca el comportamiento de los miembros. En su artículo, Weiss describió un ambiente relajado, donde hombres poderosos actuaban de manera inesperadamente informal. Relató que muchos miembros pasaban el tiempo bebiendo, socializando y participando en actividades artísticas, como presentaciones musicales y teatrales. A pesar de que su experiencia no reveló grandes conspiraciones, su relato reforzó la idea de que el club es, como mínimo, peculiar. Otra infiltración notable fue la de Alex Jones, en el año 2000. Usando una cámara oculta, Jones logró grabar la ceremonia de la Cremation of Care. Las imágenes mostraron a los miembros del club quemando una efigie frente a una estatua gigante de un búho, mientras recitaban frases ritualísticas. La grabación generó gran controversia y fue utilizada por Jones para argumentar que el club practicaba rituales ocultistas. Aunque Bohemian Grove negó estas acusaciones, la grabación se convirtió en una de las evidencias más citadas por los teóricos de la conspiración. Además de Weiss y Jones, otros han intentado investigar Bohemian Grove, con consecuencias variadas. En 2009, el escritor Alex Soumatov fue arrestado después de atravesar un agujero en la cerca para investigar supuestas actividades ilegales de explotación maderera dentro de la propiedad. Aunque su investigación no reveló nada relevante sobre las reuniones del club, el caso llamó la atención sobre la rigidez de las medidas de seguridad del lugar. Este tipo de respuesta severa solo aumenta la curiosidad sobre lo que el club intenta proteger. Las infiltraciones en Bohemian Grove generalmente revelan una mezcla de actividades aparentemente inofensivas y prácticas envueltas en simbolismo. Sin embargo, el secretismo en torno al club impide tener una visión completa de lo que ocurre allí dentro. Para algunos, esto es suficiente para creer que hay algo que se oculta. Para otros, es solo una cuestión de privacidad para los poderosos. Independientemente del punto de vista, estas investigaciones solo refuerzan el fascinante aura que rodea a Bohemian Grove y su reputación como una de las sociedades más misteriosas del mundo. Bohemian Grove es constantemente objeto de críticas y teorías de la conspiración, y no sin razón. El secretismo absoluto, combinado con la presencia de líderes políticos y empresariales, crea un terreno fértil para las sospechas. Los críticos señalan que el club representa un problema ético, ya que decisiones importantes podrían ser debatidas allí sin ninguna transparencia. Si líderes con tanto poder se reúnen lejos de la mirada pública, ¿qué les impide discutir temas que afectan a millones de personas? Este es el punto de partida para muchas teorías que intentan descifrar los verdaderos objetivos del club. Una de las críticas más comunes es que Bohemian Grove perpetúa la exclusión social y la concentración de poder. El club está compuesto mayoritariamente por hombres blancos y ricos, lo que refleja la desigualdad estructural de la sociedad estadounidense. Además, la regla de no permitir mujeres como miembros refuerza la idea de que el lugar es un espacio elitista y conservador. Para muchos, Bohemian Grove es el símbolo de cómo la élite se aísla del resto de la sociedad, protegida por barreras de dinero e influencia. Las teorías conspirativas van aún más lejos, sugiriendo que Bohemian Grove es un centro de reuniones para sociedades ocultistas o incluso para los Illuminati. Los rituales simbólicos, como la Cremation of Care, son citados frecuentemente como pruebas de prácticas esotéricas. Algunos creen que estos rituales tienen un significado más profundo, relacionado con pactos de poder o manipulación espiritual. Aunque estas afirmaciones rara vez están respaldadas por pruebas concretas, persisten, alimentadas por el propio misterio del club. Otras teorías involucran conspiraciones políticas y económicas. Los críticos sugieren que, a pesar del lema del club que prohíbe discusiones de trabajo, es inevitable que se traten negocios cuando tantos líderes se reúnen en un solo lugar. Desde el Proyecto Manhattan hasta acuerdos políticos informales, el historial de Bohemian Grove muestra que decisiones significativas pueden, de hecho, ser tomadas allí. La falta de transparencia solo aumenta las sospechas de que estas reuniones tienen impacto en el mundo real, aunque los miembros insistan en lo contrario. A pesar de las críticas y teorías, hay quienes defienden que Bohemian Grove es solo un espacio para que los hombres ricos se relajen y escapen de la presión del día a día. Para estos defensores, el secretismo es solo una cuestión de privacidad, y no hay nada conspirativo en las actividades del club. Sin embargo,
El misterio en torno a Bohemian Grove es tan profundo que difícilmente se conocerá la verdad. Para muchos, el club seguirá siendo un enigma, una sombra en medio del bosque que guarda secretos que nunca serán revelados. La rutina dentro de Bohemian Grove es una mezcla de relajación, excesos y actividades simbólicas. Los miembros pasan días acampados entre árboles gigantes, divididos en pequeños grupos o campos que pueden albergar entre 20 y 50 personas. Cada campo tiene su propio estilo, variando entre un ambiente más festivo y un clima más intelectual. En general, los relatos indican que la prioridad es relajarse, beber y disfrutar de la compañía de otros miembros, sin preocupaciones por el mundo exterior. Las hogueras son el corazón de la vida en el Bohemian Grove. Durante las noches, es común que los miembros se reúnan alrededor de ellas para conversar, cantar y beber en exceso. La informalidad es una marca registrada del club, donde hombres poderosos pueden relajarse de maneras que serían imposibles en público. Según los miembros, el ambiente les permite revivir un poco de su juventud, lejos de las presiones y responsabilidades que enfrentan en el día a día. Este espíritu de libertad es uno de los aspectos más valorados por los participantes. Libertad, ¿verdad? Curioso como siempre parece más divertida cuando eres rico y poderoso. Además de las fiestas, hay una programación oficial que incluye conferencias, presentaciones musicales y obras de teatro. Estas actividades, aunque son descritas como culturales, tienen una función curiosa: darle al evento un barniz de sofisticación. Para los críticos, son solo una forma de disfrazar el verdadero propósito del club, que sería promover discusiones informales sobre poder y negocios. Aún así, estas presentaciones son una parte importante de la experiencia en el Bohemian Grove, reforzando su herencia artística. A pesar de la atmósfera relajada, hay reglas que los miembros deben seguir. Por ejemplo, están prohibidos los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, garantizando que nada de lo que sucede en el club sea registrado o divulgado. Esta política de absoluto secreto es uno de los factores que más contribuyen al misterio del Bohemian Grove. Mientras que algunos ven esto como una medida para proteger la privacidad de los miembros, otros creen que es una forma de ocultar actividades que no podrían explicarse al público. La vida en el Bohemian Grove es un reflejo del poder y la exclusividad de sus miembros. El club ofrece un espacio donde la élite puede relajarse, pero también crear conexiones y debatir ideas lejos de las miradas curiosas de la sociedad. Aunque muchas actividades parezcan inocentes, el secreto y la exclusividad crean un ambiente propicio para las sospechas. Al fin y al cabo, cuando hombres tan poderosos se reúnen en secreto, es difícil creer que todo se reduzca solo a diversión. El Bohemian Grove es uno de los mayores enigmas modernos. Representa un espacio donde el poder, la exclusividad y el misterio se encuentran, creando un ambiente que fascina y asusta al mismo tiempo. La combinación de absoluto secreto, ceremonias simbólicas y la presencia de las figuras más influyentes de Estados Unidos hace que las sospechas sobre el club nunca desaparezcan. Para algunos, es solo un refugio de lujo para los poderosos. Para otros, es un lugar donde se diseñan e implementan conspiraciones globales. A pesar de décadas de investigaciones, infiltraciones y teorías de conspiración, el Bohemian Grove sigue siendo impenetrable. El secreto en torno al club funciona como una cortina que impide al público ver lo que realmente sucede detrás de los gigantescos árboles de California. Los pocos relatos disponibles muestran una mezcla de banalidad y simbolismo, pero no son suficientes para responder las preguntas más profundas. ¿Es realmente solo un lugar para relajarse o un punto de encuentro para decisiones que moldean el mundo? La historia del Bohemian Grove refuerza su aura de misterio. Eventos como la discusión del Proyecto Manhattan y los acuerdos políticos informales muestran que, aunque el lema del club prohíba los negocios, asuntos de gran importancia ya han sido tratados allí dentro. Esto hace que muchas personas crean que los rituales y las festividades son solo una fachada para algo mucho mayor. La falta de transparencia es el combustible que mantiene vivas estas teorías y alimenta el interés global por el club. Lo que hace al Bohemian Grove tan intrigante es el hecho de que, incluso en un mundo cada vez más conectado y transparente, sigue siendo uno de los pocos lugares donde la élite puede reunirse lejos de las miradas públicas. Esta exclusividad no solo protege a los miembros, sino que también los pone bajo sospecha. Para muchos, el club es el ejemplo perfecto de cómo la élite se organiza para mantener su poder, mientras el resto de la sociedad permanece en la oscuridad.
Y es precisamente esta combinación de poder y misterio lo que hace al Bohemian Grove tan fascinante. El Bohemian Grove es más que un simple club de élite. Es el reflejo de un mundo donde el poder y la exclusividad se entrelazan en medio de sombras y secretos. Sus ceremonias, su ubicación remota y la presencia de las figuras más influyentes de la historia moderna garantizan que el misterio nunca desaparezca. Pero ¿será que algún día conoceremos la verdad completa? ¿O el Bohemian Grove seguirá siendo una pieza en un rompecabezas que tal vez nunca armemos? Esta historia es solo una pieza, y algún día quizás veamos el rompecabezas completo. Si esto también te hizo pensar, suscríbete y dale me gusta al video. Esto ayuda al canal a crecer. No olvides compartir, al fin y al cabo, más voces significan más descubrimientos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó, pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos videos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.